Bueno, lo que es la clase de hoy, vamos a estar viendo cómo trabajar con los medios artísticos, que son unas opciones de pinceles que vienen dentro de Corel. Acá tengo una hoja, un tamaño raro. Ahora sí, a mí me gusta más. La herramienta de medios artísticos en la versión 2018 va a estar acá, va a tener este pequeño icono que es como una S, y estaría debajo de las herramientas de dibujo como Bezier. Ahí lo tenemos. Después, en la versión X5 de Corel, como podemos ver, no lo tenemos a la vista como en el caso de las otras versiones. Lo que tenemos que hacer es ingresar donde está la herramienta a mano alzada y donde encontramos Bezier, y ahí recién vamos a ver los medios artísticos. Después lo que es el icono y las opciones que se encuentran son exactamente las mismas. No hay ninguna diferencia con respecto entre una versión y la otra. Lo que tenemos en los medios artísticos son un pequeño grupo de opciones que nos van a permitir hacer determinados diseños. Por un lado tenemos la primera opción, que son los preestablecidos. Fíjense cómo cambia el icono. Tenemos una lista desplegable con distintos diseños de trazos. Y en el momento que nosotros presionamos y lo utilizamos es a mano alzada. Fíjense que automáticamente el trazo aparece con la apariencia del diseño seleccionado. Si yo, por ejemplo, teniendo este trazo activado, supongamos que no me gusta, voy con los medios artísticos, elijo otro diseño y automáticamente se modifica. Una vez que tenemos el diseño armado, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el grosor que tiene nuestra figura. Y para eso utilizamos la segunda herramienta que controla el grosor del trazo. Entonces podemos hacerlo más finito o más grueso. También podemos cambiarle lo que sería el color, ya sea asignarle un color de relleno o si no, un color de trazo, haciendo clic derecho. Y podemos ver cómo le agrega el trazo. Si al momento de dibujarlo no quedó demasiado prolijo porque considero que esta curva está mal hecha, en vez de volver a rehacerlo, podemos utilizar la herramienta de forma. Entonces, haciendo un clic directamente dentro, podemos manipular los nodos. Entonces, podemos agarrarlo y ahí cambiarlo. También podemos seguir agregando nodos nuevos, haciendo doble clic, o eliminar algunos. ¿Sí? Hacemos doble clic, tal cual como trabajamos con la herramienta con Bezier. Podemos armar la cantidad de diseños que nosotros querramos. Después, esto es similar a un pincel. Pero fíjense que tenemos solamente estos diseños que se encuentran acá. Después, la segunda herramienta, esa se llama pincel. Voy a eliminar todo esto. La siguiente herramienta tenemos pincel y acá tenemos un par de opciones más, porque tenemos dos listas desplegables. Por un lado, podemos elegir si queremos un pincel que sea de tipo artístico, caligráfico, si lo que queremos hacer es colocar objetos. Y al lado nos vamos a encontrar con una lista con distintos diseños. En el momento que nosotros, por ejemplo, hacemos un clic en una opción, al momento de usar el pincel, fíjense que donde yo mantengo presionado es el primer punto, el punto de inserción donde es más grueso. Y el último punto se hace automáticamente más finito. Al igual que la otra herramienta, si desplegamos la lista y elegimos otra opción, automáticamente se va cambiando.
Y también podemos cambiarle lo que sería el color. Acá, como son solamente líneas, no importa que yo haga clic dentro del panel de colores. Como son trazos, acá tengo que hacer clic derecho para poder pintarlos. Voy a hacer un clic acá en esta pieza. Como tiene relleno, ahí sí me dejó darle un color de relleno. Y al hacer clic derecho me permite colocar el color del trazo. También, igual que la primera opción de preestablecido, podemos modificar lo que es el grosor de nuestros trazos. Después la tercera opción, que es un diseminador, tiene la apariencia como de un aerosol. Lo que me va a permitir es dispersar los diseños. Acá, por ejemplo, también tenemos dos listas, donde tenemos la categoría y después los diseños que se encuentran dentro de esa categoría. Si yo hago un clic para elegir un diseño, mantengo presionado y automáticamente acá siguen estas figuras. Si yo, por ejemplo, me voy a la sección de comidas, al momento de desplegar la lista me aparecen todos los diseños de comidas. Como tenía este trazo activado, entonces por eso me lo cambió. Si yo hago un clic afuera, ahí puedo hacer trazos nuevos. ¿Sí? Un clic afuera. Y por ejemplo tengo estas frutas. A diferencia de los trazos anteriores, tenemos un poco más tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, estos confititos. Bien, acá. Acá en este caso, este tamaño ya viene predefinido dentro de este grupo de diseminadores. Estas propiedades que están acá vamos a poder cambiar. Por un lado, lo que sería el tamaño. Pues nosotros, en el caso de los pinceles y en preestablecido, podíamos cambiar el grosor del trazo. Yo en este caso, como son dibujos, puedo cambiarle la escala de esos diseños. Puedo ir bajando, subiendo o colocar un valor directamente. Si no, mantengo presionado y ahí puedo editarlo. Entonces me va cambiando el diseño de todos. Después a continuación tenemos una lista desplegable, donde lo que me va a permitir cambiar es el diseño, o sea, cómo se van a estar representando. Voy a hacerle un clic. Tenemos aleatoriamente, secuencial y por dirección. La diferencia entre cada uno es la siguiente. En el caso de por dirección, fíjense que en el momento de seleccionarlo, las piezas o las figuras tratan de seguir la dirección del trazo que utilizamos para crearlos. La diferencia es que, obviamente, nos aparecen muy poquitos diseños, o sea, no es tan aleatorio como el diseño original. En el caso de secuencialmente, lo que va a hacer es seguir la secuencia del diseño original. Si nosotros desplegamos y vemos, todos tienen una secuencia. En el caso de las frutas, comienza ahí por la pera, después viene el coco y los siguientes objetos. Acá lo mismo, empieza por el confite naranja, amarillo, azul, rosa, violeta, rojo, verde. Una vez que termina, vuelve a repetir nuevamente la misma secuencia. Llega al final, repite, llega al final y repite. Y después aleatoriamente, o sea que no sigue un orden específico y los va mezclando. Puede ser que algunos se repitan, puede ser que algunos no aparezcan. Por defecto siempre está en secuencial, pero podemos cambiarlo y elegir otras opciones. En la siguiente lista nosotros podemos determinar la distancia, si queremos más distancia entre un objeto y otro, más o menos distancia. Entonces, desde acá podemos separarlo. Fíjense cómo se van separando las figuras. Obviamente, al ir separándose, algunas van a desaparecer o las podemos amontonar un poco más. Cuanto más pegadita está, fíjense la secuencia cómo se sigue repitiendo. La opción de arriba me permite especificar cuántas figuras van a aparecer
por defecto está en 1, pero si yo lo empiezo a aumentar, fíjense cómo se van amontonando. En este caso, muy bien no queda. Pero si yo tengo seleccionado otro tipo, por ejemplo, si tengo las pinceladas, estos diseños son semitransparentes. Voy a elegir otro que tenga un poquito más de colores. Bien. Estos que están acá son semitransparentes, entonces cuando vamos aumentando no queda tan mal, pues se van mezclando los tonos de color y se van superponiendo uno sobre otro. Después, la siguiente opción nos va a permitir girar estos objetos que se encuentran acá. Fíjense que solamente haciendo con la herramienta medios artísticos un clic en la figura, ahí se está seleccionando. Hacemos un clic en la opción de ángulo de rotación y nosotros podemos girar todas al mismo tiempo. Después acá dice incremento, quiere decir que supongamos que lo giramos 10 grados. Y de repente quiero probar cómo quedaría incrementándole un poquito más. Supongamos que quiero incrementarle a esos 10 grados una cantidad. Voy a ponerle 8. Y ahí podemos ver cómo ahí se fue incrementando y ahora tiene 8 grados. Si yo acá le pongo 15, acá le voy a incrementar otros 15. Entonces va cambiando. Voy a desactivarlo. Voy a volver a ver uno que esté derecho. Acá está. Hay algunos diseños, como en el caso de los confites o en el caso de las pinceladas. Voy a hacerlo recto. A ver, ahí está, derechito, ahora sí. Este no se iba a ver bien. Acá en el momento que lo diseñamos está todo recto. Está todo en la misma dirección y sigue un mismo nivel. Es como si fuera una línea y en esa línea invisible, que no podemos visualizar, están nuestras figuras. En el siguiente botoncito, en la siguiente lista, nosotros podemos determinar esta distancia y separarlo un poquito de la línea base. Voy a poner usar descentrado y acá le puedo indicar cuánto quiero que se esté desplazando. En la sección de dirección tenemos alternado, pero nosotros podemos indicarle hacia dónde queremos desplazarlos. Si lo queremos desplazar, en este caso se están moviendo más hacia abajo de la línea original. Si le ponemos derecha, ahí se está desplazando en otra dirección. Acá tenemos aleatorio, entonces de esa manera son cada uno de los objetos, Corel elige aleatoriamente cómo los va a estar separando. O si no, alternado, uno y uno. Ahí lo voy a desactivar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Very good. Joya. Bien, chochis. Por otro lado, después tenemos otro que es como tiene el icono de una pluma. Sería como un pincel caligráfico. Mantenemos presionado y vamos diseñando el trazo. Acá se darían como unas cintas. Y esto después se puede también cambiar el grosor. El grosor o si no, lo que es el ángulo. Uy. Y después tenemos el último, que es expresión. Es como si fuese un trazado con Bézier, pero la línea toda tiene exactamente el mismo grosor. Fíjense que en este caso puede ser más grueso o puede ser más finito. Pero a diferencia de Bézier, si yo por ejemplo quisiera hacer esto, podría hacerlo por ejemplo con mano alzada. Y me quedaría algo así, tendría que cambiarle varias opciones. Primero,
tengo que cambiarle el grosor. Si este grosor no me convence, por ejemplo, pongo 75. Después, una vez que lo termino, si quiero que quede con esquinas redondeadas, tengo que ir al trazo, especificarle que los finales de línea quiero que sean redonditos. Entonces tengo que hacer varios pasos para que quede más o menos de esta forma. Obviamente utilizando la herramienta expresión es mucho más rápido, pues me ahorro tener que hacer todos esos pasitos. En lo que sería el manual, en el práctico número 22, que dice creación de orlas, nos dice que debemos utilizar el diseminador para poder armar estos diseños que se encuentran acá. Obviamente, las formas, o sea, las fotitos varían según las versiones del programa. Puede ser que estas figuras que están acá, por ejemplo, estas florcitas, puede ser que no estén. Los confites estaban, pero capaz que las florcitas no están. Lo mismo con cada uno de los diseños. Acá, si se fijan bien, está siguiendo, por ejemplo, este es un corazón, acá tenemos un rectángulo, un círculo. Cuando yo quise usar el diseminador o cualquiera de estos pinceles, lo estoy haciendo a mano alzada. Entonces, obviamente, si yo quisiera hacer un círculo a mano alzada, no me va a quedar muy bien. Todas estas opciones con sus listas y los diseños se pueden aplicar a objetos que ya están previamente dibujados. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, vamos acá en formas básicas, tengo el corazoncito, yo puedo tener la figura, voy a medios artísticos y a esta figura, por ejemplo, le voy a aplicar un estilo. Entonces, automáticamente, en vez de dibujarlo yo a mano alzada, que me quedaría una cosa medio horrible, fíjense que después, está bien, yo puedo ir con la herramienta de forma y modificarlo, pero siempre va a ser mucho más sencillo ya trazarlo con otra herramienta de dibujo. Ya sean los pinceles, ya sea el diseminador. Lo único que tiene que estar seleccionada la figura. Vamos a marcarla. Diseminador. Ah, perdón. Tengo que hacer uno nuevo. Ahora sí. Como ya estaba aplicado el otro, no me dejaba. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Y acá voy a hacerlo más junto. Ahí lo tenemos. Entonces, la figura tiene que estar seleccionada y después le vamos cambiando y le vamos aplicando el diseño. Si por algún motivo, supongamos que, no sé, de estos que están acá, de la lista de comida, me gustan las frutillas, por ejemplo. Yo acá voy a hacer un diseño, me gustan estas frutitas que están acá. Y estas frutillas me gustaron tanto que las quiero utilizar aparte para algún diseño. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Estos diseños que están acá, yo los puedo separar. Yo puedo hacer clic derecho y desde acá, por ejemplo, tenemos... No, este es para agrupar. Acá, con la herramienta... Siempre tengo que activar la herramienta selección y me olvido de medios artísticos. Con la herramienta de medios artísticos vamos a hacer clic derecho para poder separarlos. Entonces acá tenemos separar grupo de medios artísticos. Al separar el grupo, fíjense que apareció la línea. Esta es la línea que yo utilicé, que es la línea del trazo. Ahora lo voy a desagrupar. Por un lado tengo la línea
Y por el otro lado tengo los objetos. Y estos objetos los puedo reutilizar. Fíjense que están dibujados. O sea, yo puedo ir, desagruparlos y cambiarlos. Este lo voy a eliminar. En el práctico siguiente, que son los objetos de malla, las mallas son otro tipo de relleno que se encuentra dentro de Corel. Un pequeño detalle con respecto a las mallas. Dependiendo la capacidad que tengan en la computadora, cuando trabajen con mallas, empiezan a hacer el diseño y tienen que guardarlo mucha más cantidad de veces que cuando estamos haciendo otro tipo de dibujos, porque las mallas son muy pesadas y ralentizan un poquito el programa. Dependiendo la cantidad de puntos que se generen para las mallas, si tenemos pocos puntos no va a pasar nada, pero si de repente llenamos nuestro diseño con un montón de puntos, ahí sí se va a hacer un poquito más lento el programa. Eso es en caso de que tengan poca memoria RAM. Los diseños de mallas tienen una diferencia con respecto de, por ejemplo, los rellenos degradados. Mientras que por un lado tenemos lo que sería el relleno sólido, que es un único tono de color. El degradado, nosotros podemos hacer combinaciones de colores. Yo, por ejemplo, acá puedo ponerle verde, puedo ponerle amarillo. En el medio hago doble clic, agrego un color nuevo y puedo seguir cambiando. Se puede cambiar también el estilo del degradado, en vez de ser lineal, que sea radial, que sea cónico o cuadrado. Y se puede ir cambiando, no hay ningún problema. Pero lo que yo no puedo hacer con los degradados es lo siguiente. Yo, por ejemplo, no puedo crear acá un relleno radial. O, por ejemplo, colocar acá en esta sección un color distinto y después ir acá en esta parte y colocar otro tono de color, o sea, generar manchas. Eso no se puede hacer con los rellenos degradados, ¿sí? Entonces tiene como una cierta limitación el relleno. Ahí es donde entra lo que sería el relleno de malla. Pues nosotros podemos determinar algunas secciones y añadirles un color. Por ejemplo, en el caso del globo tenemos lo siguiente. Tenemos acá un destello, que este tranquilamente lo podríamos hacer con un relleno degradado, que vaya de blanco, pase por amarillo y después pase por naranja. Pero me voy a encontrar con una dificultad, porque acá tengo una mancha naranja, que de este lado no la tengo, y acá también me encuentro con manchas naranjas y acá manchas amarillas. En estos casos vamos a usar la malla. Vamos a hacer acá. Lo recomendable es ya establecerle el color que más predomine dentro de la malla. Si por ejemplo es azul, ya directamente lo pinto de azul o de celeste. Pero igualmente no es obligatorio darle ya un color base, ya que se puede crear directamente la malla y asignarle el color correspondiente. Dentro de las opciones del relleno interactivo, en la parte inferior tenemos la opción de relleno de malla. Por defecto se divide en esta sección, en estas partecitas. Funciona de manera similar a cuando habíamos visto cómo hacer, por ejemplo, las tablas, que podíamos indicarle la cantidad de filas y columnas. Y acá le puedo especificar que en vez de ser 2 columnas, me cree 3. Y en el caso de las filas, también me cree 3 filas, ¿sí? Voy a agregarle un poquito más de columnas. Estos son los puntos que yo les comentaba, que tengan cuidado de no armar demasiados. O sea, yo le puedo poner la cantidad que quiera, yo puedo ponerle 25 y 32, por ejemplo. Pero son mucha cantidad de puntos. Y no solamente me va a ralentizar la máquina, sino que además se me va a mí dificultar
cambiarle los colores. Tendría que estar trabajando muy cerca para poder hacerlo, para poder editarlos. Así que en un inicio yo les recomiendo, cuando estén practicando, trabajar con la menor cantidad posible. Después se pueden seguir agregando. Supongamos que yo ya estoy pintando, haciendo colores y necesito continuar agregando más filas o más columnitas. Se pueden agregar, ya sea desde acá. Lo que tiene de ventaja utilizar este pequeño panel es que va a distribuir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Por ejemplo, acá tengo 3 filas y están distribuidas. Prácticamente las 3 tienen casi el mismo alto. Si yo sigo agregando, se van distribuyendo. Si yo de repente necesito una línea acá en el medio, lo que tengo que hacer es, con la herramienta de malla, doble clic y automáticamente ya estoy creando una línea. Doble clic y doble clic. Si en algún momento tengo que eliminarlas, me posiciono, hago doble clic y se va eliminando esa línea que estaba ahí. Estos puntos que se encuentran acá, estos quedan. Después hay que ir eliminándolos manualmente. O puedo seleccionarlos todos juntos y los voy borrando. ¿Sí? Siempre tenemos que usar lo que sería la herramienta de malla para borrar los puntos y las líneas. Fíjate que en algunos puntos yo le voy haciendo doble clic y estos no me deja eliminarlos. ¿Por qué? Tenemos que recordar que al colocarle las mallas, estos son nodos. Y las figuras tienen sus propios nodos con los cuales son creados los diseños. Estos están acá, los puedo borrar, pero hay determinados puntos que ya no se pueden eliminar. Si yo dibujo el círculo, voy a convertirlo en curva. Voy con la herramienta forma. Estos son los nodos que me permiten trabajar con este círculo y deformarlo. Acá ocurre lo mismo. Estos nodos que están acá son los que forman el círculo y no los puedo eliminar. Si de repente quiero manipularlos, tranquilamente puedo agarrar la herramienta forma y mover los nodos. Eso sí los podemos hacer. Y con la misma herramienta de forma podemos eliminar esos nodos que están acá. Lo que tiene de malo es esto. Nosotros cuando estamos eliminando algunos nodos, va a llegar un punto que la figura se empieza a deformar. Entonces pierde la forma que tenía en un inicio. Acá, por ejemplo, ya dejó de ser un círculo y ya lo perdí. Voy a volver a diseñar uno nuevo y vuelvo otra vez con las mallas. ¿Sí? Fíjate que siempre son 2 columnas y 2 filas. Ahora, ¿cómo trabajan estas mallas? Nosotros, por ejemplo, hacemos un clic en un nodo y fíjate que aparecen los manejadores que se encuentran acá, que me permiten cambiar esta línea. En el momento que hacemos un clic para marcar un nodo y elegimos, por ejemplo, un color, automáticamente se rellena toda la sección partiendo de este nodo. De este punto se genera un color de relleno que después, a medida que se va alejando, fíjate que llega casi hasta donde están los manejadores del siguiente nodo y se va esfumando, o sea que se va perdiendo el color. Nosotros podemos seleccionar varios, por ejemplo, si yo mantengo la tecla Shift presionada, puedo elegir varios puntos al azar y asignarles un color. Entonces ahí voy generando distintas manchas. También, si yo por ejemplo tengo seleccionado los nodos que se encuentran afuera, voy a darle un color, pero fíjate cómo llega a un punto y después acá se empiezan a mezclar. Si hago un clic en el recuadro este que se forma por 4 nodos, me va a marcar todos los nodos que se encuentran en las esquinas. ¿Sí? Al hacer un clic en el medio me marca automáticamente los 4 nodos. Fíjate cómo se pintan de color negro. Y en el momento que hacemos un clic en un color, automáticamente el centro se rellena y después estos nodos también van cambiando. Si yo quiero hacer una selección de varios nodos al mismo tiempo, mantengo presionado y tenemos una selección que es rectangular.
Pero si por ejemplo yo tengo, vamos a hacer doble clic, voy a agregar varios. Por ejemplo, tengo acá estos pegaditos. Si yo quiero seleccionar toda esta hilera que está acá arriba nada más, al momento de dibujar el rectángulo, estoy seleccionando otros nodos que no quiero. Y si son demasiados nodos, tardaría un montón en poder ir seleccionándolos con la tecla Shift. Entonces en la herramienta Maya tenemos una lista que dice rectangular, que es el modo de selección. Yo puedo colocarle, por ejemplo, mano alzada. Entonces acá mantengo presionado y puedo dibujar la selección que quiero hacer. Entonces ahí, por ejemplo, ahí ya seleccioné todos los nodos sin necesidad de utilizar la tecla Shift. Voy a poner otro color distinto. Vamos a ponerle un azul oscuro. Y ahí voy seleccionando varios nodos al mismo tiempo. Vamos a colocarle negro. Y acá, en este del rincón, voy a colocarle un amarillo. ¿Alguna duda con la malla? Bien, perfecto. Esto lo voy a eliminar. Voy a hacerle otra mallita. Acá, cuando estamos haciendo varios manchones, por así decirlo, hago un clic y le pongo celeste. Hago un clic acá, le pongo amarillo. Entonces acá me los va mezclando. Voy a seleccionar, voy a cambiar rectangular. Voy a poner todos los nodos de un solo tono de color. Cuando yo hago un clic y le doy un color, fíjate que queda una mancha y se nota demasiado el cambio de color entre una figura y otra. Entonces lo que se puede hacer acá, para que no sea tanto el contraste, mantenemos presionada la tecla Control y vamos haciendo clic en el siguiente color. Entonces de a poquito se va mezclando. Obviamente si yo quiero que sea un azul, ahí va a quedar de esta forma. Y si quiero que sea naranja alrededor, entonces yo puedo ir con Shift, más o menos por acá, y con Control y naranja lo puedo ir cambiando. Voy a hacer una selección, mano alzada. Y voy a marcar estos nodos que se encuentran acá. Entonces se puede ir mezclando un poquito los tonos de color para que no sea tanta la diferencia entre un color y otro. Voy a volver a marcar todo junto. Tuki, naranja. Acá supongamos que yo quiero seleccionar y le voy a poner blanco. Al ponerlo blanco, vemos que como tenemos acá una línea y está muy separada, acá abajo también tenemos otra línea y está separado. Entonces esta línea blanca es como que se distribuye en más cantidad. Entonces parece que se hace mucho más amplia. Nosotros podemos limitar la forma en que se está distribuyendo este color. La forma de limitarlo es creando, voy a poner otro color. Ahí está, ahora se ve mejor. La forma de limitar este color que colocamos acá es agregando más líneas. Supongamos que yo quiero que el blanco quede acá como fuese una línea recta. Entonces voy a crearle una línea nueva acá y una línea nueva de este lado. Entonces al momento de colorearlo, fíjate que se hace mucho más pequeño y quedó como una línea horizontal. Si yo agarro después esto que está acá, voy a eliminarlo. Estas líneas nuevas que creé las voy a borrar. Entonces fíjate que como no tenemos unas divisiones, entonces el color se va distribuyendo alrededor de toda la figura.
Entonces podemos seguir. Voy a agregar acá, voy a agregar acá, y al momento de rellenarlo, ahí tenemos una línea un poquito más recta. Voy a hacer acá el globo. Bueno, el fondo dentro de todo es sencillo porque es un rectángulo. Hacemos doble clic en la herramienta rectángulo y le hacemos el degradado. El fondo es un degradado común. Vamos a ver relleno interactivo, degradado lineal. Empieza en un tono celeste y termina en un tono blanco mezclado con amarillito. Así que con control voy a darle un poquito de amarillo y un poco de gris. Es como un amarillo apagado. Y le voy a sacar esto que está acá. Ahí está. Bien. Ya contorno. Ahora, esto es un círculo común y corriente. Vamos acá con las mallas. Siempre trabajamos con poquitos. Voy a arrancar con 4, selecciono todo. Le doy más o menos el amarillo que quiero. Y lo voy a mezclar un poquito con naranja. Control presionado y lo voy haciendo un amarillo medio anaranjado. Para poder hacer este círculo que se encuentra acá, tenemos un problema, porque si yo le pongo acá blanco, queda el manchón, pero toda la forma, la malla, es rectangular. Así que lo que voy a hacer es, voy a agregar acá y voy a trabajar en esta sección pequeñita. Una vez que hacemos un clic, yo te había comentado que teníamos los manejadores. Entonces podemos agarrarlo vamos a este manejador que no me deja, ahora sí, y vamos a darle forma redondeada. Fíjate cómo lo vamos manipulando, son como los manejadores que usábamos con la herramienta Bezier. Y lo vamos redondeando. Entonces ahí ya está redondeado. Si por ejemplo agrego más formas, esto también lo puedo estirar un poquito más, lo puedo hacer más redondo. Acá lo mismo, los nodos, si por algún motivo necesito manipular únicamente un solo manejador sin que afecte al otro, podemos cambiar el tipo de nodo para que sea asimétrico. Entonces sabemos que movemos una sola flechita y la otra no se ve afectada. Entonces ahí lo tenemos. Podemos seleccionar varios nodos al mismo tiempo y darle todavía más forma.
Después, para esta sección que se encuentra acá, voy a ir con la herramienta de mano alzada y seleccionamos todos los nodos y luego lo pintamos. Si considero que el color se distribuye demasiado, por ejemplo acá hay mucho espacio, entonces por eso hay demasiado naranja. Entonces agregamos, hacemos doble clic y agregamos una línea nueva. Entonces sabemos que se van a estar distribuyendo dentro de esa sección únicamente. Si queda demasiado, o sea, si se nota demasiado, usamos la tecla control, así se va pintando de a poco. Entonces de a poquito se va haciendo más oscuro. Y ahí queda muchísimo más suave. Igualmente, esto se puede cambiar. Fíjate que a medida que se va... Yo voy a seleccionar estos dos nodos, entonces el naranja, en vez de quedar atrapadito ahí se empieza a distribuir un poquito más. Si considero que me quedó demasiado finito, por ejemplo. Lleva un poco más de trabajo el uso de las mallas, porque tenemos que ir parte por parte pintándolo. Bien, acá tenemos esta línea. Si yo, por ejemplo, agarro estos nodos que están acá, obviamente en el momento que él lo empiece a pintar de naranja, se va a distribuir los colores todo por esta sección y por esta otra sección. Voy a hacer directamente un clic y ahí vemos el manchón. Entonces voy a hacer doble clic para limitar y que no vaya tanto naranja. Selecciono hasta este nodo y de a poquito con control lo voy pintando. Algo que no quiero olvidarme con el tema de las mallas es lo siguiente. Acá tenemos un círculo. Entonces, en el momento que tenemos el círculo y le añadimos las mallas, cuantas más divisiones tenga, se va adaptando a la figura. En el caso del rectángulo, ocurre lo mismo. Yo voy a colocar la malla, incluso va a quedar mucho más prolijo en el caso del rectángulo porque se está distribuyendo. Pero hay determinadas figuras donde las mallas se distribuyen de una manera distinta. Por ejemplo, acá tengo que hacerle el moño. Obviamente no tengo un diseño ya dibujado de moño, tengo que armarlo todo de cero con Bezier. Voy a hacer algo así, como una coronita, y después convertimos en curva y voy a suavizar los nodos. Bueno, este no, este que quede recto, ahí está. Bien, ahora, esta figura, voy a hacerlo más grande si se ve, esta figura que armamos nosotros, vamos a aplicarle la malla. Como podemos ver, cuantas más mallas agreguemos, va a llegar un punto en que se empieza a deformar. ¿Por qué? Porque está intentando continuar lo que es la figura, o sea, este contorno está tratando de simularlo. Pero obviamente no queda bien. Por ejemplo, acá empezó este nodo, se está conectando y en vez de conectarse directamente con este, me está creando acá otro nodo. Acá, por ejemplo, me hice un pequeño nudo. Entonces viene desde acá. Se conecta y de repente
termina acá, después hay otro que termina de esta sección. Entonces, esta parte que se encuentra acá la distribuyó bastante bien. Pero después, este sector que está acá, la distribución no está quedando del todo correcta y no me gusta. Porque si yo, por ejemplo, voy a pintar todo, vamos a elegir, en este caso rectangular, vamos a pintar todo de un solo color. Ahí está. Entonces, por ejemplo, hago un clic acá y lo pinto de verde. Hago clic acá, pinto de azul. ¿Sí? Entonces hace una distribución medio rara. Lo mismo si la forma es un poco más compleja. Voy a hacer una estrella. Y acá, peor todavía. Yo voy agregando los puntos. Y fíjate, en este caso, todos los puntos que me está generando. Entonces, si es color uniforme, no voy a tener problema. Pero ya cuando quiera pintar las otras secciones, me va a empezar a hacer cosas raras. Y terminó de esta forma. Horrible, espantoso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una figura de cero y sabemos que después le vamos a estar aplicando una malla, lo que se recomienda es empezar desde un objeto básico, ya sea un rectángulo o un círculo. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer como el práctico que habíamos hecho las bananitas, el de las frutas, bien, ahí más o menos lo tengo. Voy a ir con la malla y me hizo una cruz. Le agrego más puntos, sigo distribuyéndolo, entonces acá, por ejemplo, no podría trabajar con una malla. Lo mismo que me había pasado con la estrella. Voy nuevamente, ahí lo pinto. Acá tengo otra malla por ahí, perdida. Si yo hago doble clic y agrego una nueva, acá por ejemplo no tengo mucho problema. Pero si yo quería conectar acá estos puntos, fíjate que se están conectando acá, en esta dirección. O sea que yo no sé, ni aunque quisiera podría hacer divisiones así. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Lo que hacemos es directamente creamos una figura. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. Este rectángulo lo voy a convertir a curva y voy a empezar a deformarlo. Y al rectángulo le voy a dar la apariencia de la banana. Una vez que más o menos ya lo tengo, voy con las mallas. Y acá, si yo por ejemplo hago doble clic, si bien no queda tan derecho, pero yo por ejemplo estos nodos los puedo agarrar y los puedo corregir. Pero se distribuye de una manera un poco más correcta. Yo tranquilamente podría trabajar con columnas y con filas. Cosa que no puedo hacer acá. Porque si yo quiero crear acá directamente una conexión, al momento de hacer doble clic me lo conecta con otro punto cualquiera. Entonces, sí se puede, si tenés que hacer vos un diseño, comenzás directamente de un objeto previamente armado, rectángulo o elipse. Entonces, para hacer este moño, voy a hacer acá un rectángulo. Y en base a este rectángulo, a ver si me deja, vamos a probar de deformarlo.
Ahí estaría, ¿sí? Entonces fíjate qué diferencia hay entre la malla que se generó partiendo directamente de un rectángulo y la malla que se crea si yo hago todo con Bezier, que queda toda deformada. Voy a agarrar exactamente la misma. Pero acá, por ejemplo, quise hacer una línea que me conecte acá con esta, o sea, trazar una que se conecte de acá y que vaya hasta acá. Entonces ahí me sigue conectando otras líneas y hago doble clic y acá arriba me está conectando. O sea, no me conecta en otro punto. Acá me generó un nodo y acá también me generó otro nodo. O sea, en vez de conectarse recto directamente, acá me está cruzando los nodos. O sea que, y queda. Entonces yo acá no podría hacer una división porque me queda toda esta parte abierta. En ningún momento la pude conectar. Yo tendría que agarrar todos estos nodos y bajarlos. Y tendría que bajarlos más o menos hasta esta altura. ¿Sí? Entonces, siempre, si se puede, comenzamos partiendo de un rectángulo o de un círculo. Pero obviamente no siempre se va a poder conseguir. Vamos acá. Esto es toda naranja. Y esta sección que está acá es como un reflejo. Ahí estaría, un grisecito para que no se note tanto. Una vez que ya está terminado, después se puede guardar. Bien, el siguiente ejercicio, que se llama composición con efectos de CorelDRAW, es lo siguiente. Tenemos el diseño de una estampilla y acá lo que vamos a trabajar es con un efecto que es un efecto de aumento, porque lo que hace es, esto es un rectángulo y en el momento que se posiciona este elemento que tiene ese efecto de aumento, se deforma un poco la figura. Es como un efecto de lente. Yo, por ejemplo, voy a agarrar un círculo, puede ser cualquier otro objeto, puede ser un rectángulo, una estrella, lo que yo quiera. A cualquiera de estos objetos se les puede añadir ese efecto. En este caso, como es una lupa, queda mejor en un círculo. Una vez que está el objeto seleccionado, tenemos acá el panel de efectos. Y acá dice lente. Hacemos un clic. Por defecto, los elementos no tienen un efecto aplicado. Esto los voy a eliminar. De la lista desplegable tenemos distintas opciones. Por un lado tenemos aumento, donde ahora si yo me posiciono, acá no vemos nada, pero si yo me posiciono sobre una figura, vemos cómo le está haciendo ese efecto de aumento. Esto solamente me permite ya sea aumentar según el valor que se encuentra acá. Se puede aumentar más o también podemos cambiarle el valor y disminuirlo. En este caso le está haciendo un efecto de disminución. Y por otro lado tenemos uno similar que también nos permite hacer un aumento que se llama ojo de pez.
La diferencia entre aumento y ojo de pez es que el ojo de pez va a deformar la figura. Es como por ejemplo cuando nosotros observamos algún objeto que está reflejado en el agua o en una gotita. Es una gota de agua y cuando se refleja se nota ligeramente deformado. Entonces nosotros podemos cambiar también lo que es el valor y se va deformando cada vez más. Entonces le da como un ligero aspecto de aumento y lo deforma. Todo lo que pasa por la lente del medio se va deformando y lo que queda también en los bordes también generan ese efecto. Ahora, una vez que nosotros aplicamos un efecto a una figura, si yo por ejemplo agarro una estrella y lo dibujo, supongamos que a esta estrella le quiero dar un color de relleno. Acá tenemos aplicado el colorcito de relleno. Pero fíjate que por defecto tiene activado lo que es ojo de pez. Entonces, lo más recomendable es que una vez que hacemos un diseño, vamos acá y le colocamos sin efecto de lente. O sea, tengamos este panel abierto mientras estamos trabajando. Una vez que vos lo aplicás a un objeto, cuando quieras dibujar otro, desactivas sin efecto de lente. Y ahora las próximas figuras van a estar normales sin ningún tipo de efecto. Para hacer este diseño, voy a copiarlo, voy a pegarlo. Lo voy a dejar de este lado. Primero comenzamos con lo que sería el diseño de la estampilla. Voy a bloquearlo. Por un lado tenemos un rectángulo que tiene un relleno, un color de relleno medio gris. Y adentro tenemos otro rectángulo que tiene un relleno que es como un rosa, un rosita apagado. Bien. Y acá tenemos estos círculos que se encuentran en esta posición. Lo que debemos hacer es, una vez que tenemos armado un pequeño círculo, tenemos que crear varios círculos y después con la herramienta de recortar conseguir este efecto. En el momento que nosotros ponemos duplicar, control D, automáticamente me genera un duplicado del objeto. Entonces lo que voy a hacer primero es, voy a trazar una línea guía como para tener una referencia de la posición del elemento. Voy a duplicar mi círculo y lo voy a colocar justo en la línea guía. Vamos a ver si está activada. No, línea guía, ahora sí. Vuelvo, duplico y coloco mi objeto en la línea guía y le doy una determinada distancia. Una vez que hicimos eso, cuando nosotros volvamos a duplicar, automáticamente los objetos van a tomar la misma distancia y se van a quedar en la misma posición. Y después repetimos el mismo proceso para esta parte. Voy a agarrar uno primero, ahora lo duplico y ahí lo coloco. Una vez que ya los tengo, puedo duplicarlos. Y aplicarlo en la otra sección. Este lo voy a sacar, voy a seleccionar todo esto completo y lo voy a recortar. Estos que están acá me quedaron muy adentro.
Ahora me gusta más. A ver, vamos a ver cómo queda. Recortar. Ahí está. Y esto lo vamos a alinear para que quede bien centradito los segmentos. Una vez que lo tenemos, a medida que lo vamos haciendo, vamos sí o sí ir guardando. Importante. Voy a ponerle estampilla. Podemos llevar un poquito más de tiempo. Para poder hacer esta figura, que es la del cuadro de John Miró, con la herramienta mano alzada lo vamos diseñando. Fíjate que algunas partes es más grueso y otros es más finito. Significa que esta línea, una vez que ya tenemos luego todas trazadas, tenemos que utilizar los medios artísticos para poder hacerlos más gruesos y más finitos. No hace falta que sea exactamente igual. Porque en esta parte, por ejemplo, yo acá lo estoy haciendo, porque acá se deforma con el efecto de ojo de pez. Lo importante en las figuras es que sobresalgan, porque después de la intersección de estos objetos vamos a estar utilizando relleno inteligente para poder pintarlos. Voy a checarlo un poquitito más y le voy a cambiar levemente el grosor de todos. Hay que desagruparlo. Para hacer este objeto es como un círculo. Relleno inteligente.
Y después, una vez que ya está relleno, ahí después vamos con forma y lo vamos modificando para que no quede tan redondo perfecto. Otra opción, en caso que yo por ejemplo acá tendría que estar, voy a agregar un punto acá, tendría que estar moviendo el manejador de la curva para que quede bien de esta forma. En vez de hacer eso, yo por ejemplo podría dejarlo como estaba, dejar con todas las líneas. Ahí está. Y lo que se puede hacer es lo siguiente, todos estos objetos, voy a seleccionar menos el gris, voy a seleccionar todo el resto. Ahí tengo todo seleccionado y voy a deseleccionar también el rosa, que me queden solamente los diseños. Y me voy a las opciones de, bueno, efectos en el caso de Corel X5, pero en el caso del Corel 2018 para el Power Clip me voy al menú objeto, Power Clip, y lo sitúo dentro del contenedor. Y luego, bueno, lo quiero dentro del rosa. Y automáticamente se genera el corte y queda mucho más limpio de esta forma que tener que ir uno por uno tratando de editarlo. Lo que sí, acá por ejemplo, lo que es el efecto de Power Clip tendría que dejarlo para el final, porque yo si no, cada vez que tengo que editar algo, tengo que ingresar en las opciones de edición del Power Clip, editarlo y salirlo, si quiero, sí, y salir. Si quiero volver nuevamente, tengo que activarlo, editarlo, entonces es un poco incómodo. Así que voy a sacarlo y después el Power Clip lo voy a dejar para el final. Esta figura que está acá no se llega a ver muy bien. Habría que buscar el cuadro directamente para poder verlo sin deformar. Bien, ahora todo esto lo voy a seleccionar hasta acá y con Power Clip voy a poner todo dentro de el recuadro naranja, el recuadro rosa. Power Clip y adentro. Vamos a guardar por las dudas. Para la lupa, al igual que hacíamos con los otros objetos, siempre lo más recomendable es dibujarlo derechito y después recién asignarle el giro. Así es mucho más cómodo para trabajar. Entonces, primero, vamos a hacer un círculo. Acá son varios círculos porque tenemos uno que va a estar con el borde negro. Después adentro vamos a tener otro que va a ser el efecto de corte. Va a quedar así. Y tiene que estar cortado porque yo necesito ver a través del objeto. Así que una vez que lo desplazamos, este que está acá abajo, en vez de recortar, utilizando la última opción, que lo que me hace es cortarme toda la figura y eliminar el objeto base, selecciono y vamos a utilizar la herramienta de recortar para que me conserve la primera pieza. Y esta la pintamos.
De este mismo círculo voy a hacer un duplicado, porque uno va a tener este efecto y el otro va a tener el efecto de aumento. El círculo que se encuentra debajo es el que va a tener el efecto de lente, y el círculo que está por arriba es el que va a tener este efecto de transparencia. ¿Sí? Es importante tener en cuenta ese orden. Vamos a aplicarle a este que está acá abajo el efecto de ojo de pez. Y después a este lo voy a colocar por encima. Voy a traerlo acá. Entonces acá podemos ver el efecto de ojo de pez. Y ahora lo voy a colocar este por encima, le voy a hacer un relleno gris. Un poco más clarito. A este relleno le voy a hacer una opción de un efecto de transparencia. Desde el panel de herramientas, la transparencia la vamos a encontrar suelta, pero si estamos trabajando en esta versión más viejita de Corel, la versión X5, dentro de la herramienta de mezcla interactiva, ahí recién vamos a encontrar la transparencia que tiene la forma de una copita. Después la manera de utilizar esa herramienta es exactamente igual en una versión como en la otra. Activo la transparencia. La primera opción es una transparencia uniforme. De esta forma a todo le está haciendo el efecto de transparencia. Pero yo voy a usar la segunda opción, que es el degradado. En vez de ser un degradado lineal, pongo degradado radial. Y acá lo voy a poner totalmente transparente. Y acá lo voy a dejar totalmente opaco. Voy a agregar otro tono y también lo voy a dejar transparente. Y ahí ya tenemos el efecto. Vamos guardando siempre cada tanto. Y ahora esta parte estos que están acá son todos rectángulos. Esto que está acá también es como una especie de rectángulo con relleno degradado. Vamos a hacerle acá. Relleno degradado. Gris oscuro. Y gris clarito. Y para colocarlo acá adentro podemos utilizar nuevamente el efecto de Power Clip. Objeto, Power Clip, situar dentro del marco y este pedacito. Y ahí lo tenemos. Siempre que quiera editarlo, tengo que ir al menú Objeto, Power Clip y editar el Power Clip. O si no, directamente desde las opciones que se encuentran en los botoncitos de abajo. Ahí le podemos editar. Y ahí queda, ¿sí? Entonces no necesariamente tengo que hacer algo pequeñito, hacerle una curva, ¿sí? Entonces me ahorro de tener que ir con Bezier, dibujarlo, y después encima tener que hacerle la curva. Yo tendría que hacer la curva y tratar de coincidir los puntos. Entonces tardaría muchísimo más. Y eso tiene un contorno apenitas. Sí, un contorno negro.
Vamos guardando. Y ahora vamos con esta sección. Tenemos un rectángulo. Tiene las esquinitas un poco redondeadas. No me preocupan las esquinas de arriba porque esas van a estar ocultas detrás de la lupa. Solamente me preocupa que estas partes queden ahí redondeadas. Después acá también, si es demasiado alto no importa porque va a estar atrás. Lo que sí, no tiene que ser demasiado alto, porque si esto es muy alto, se va a estar visualizando después desde atrás. Detrás de todo esto. Si es demasiado alto se empieza a visualizar por ahí. Voy a hacer un contorno, así lo puedo ver. Acá nuevamente, el ancho es un poquito más ancho que este que está acá arriba. Así que líneas guías. Y vamos a hacer... Y después con Shift estiramos un chiquitín a los costados, pues apenitas un poquito más ancho. Si es necesario, yo por ejemplo quiero estirarlo un poquitito más, pero automáticamente se desplaza a una distancia. Vamos al menú ver y donde dice encajar en, desactivamos todas las opciones. Y ahí tranquilamente podemos indicarle que quede apenitas pegadito, así queda mejor. Y volvemos siempre a activar nuevamente las opciones de encajar. En la versión 2018 directamente hacemos clic en desencajar, entonces se deshabilitan todas las opciones. Y cuando volvemos a hacer clic nuevamente en desencajar, me habilita otra vez el panel y no tengo que andar marcando y desmarcando otra vez todo. Y acá tenemos rectángulo, que es más o menos como este mismo que está acá. Y acá también, en este caso es un rectángulo solo y una línea por encima. Como que hace una especie de separación. Vamos a ponerle el degradado. Un gris bien clarito. Y después acá le voy a sacar el contorno y trazo una línea de 2 puntos directamente. Entonces da la impresión como que son 2 piezas separadas. Y es solamente una línea que simula una división. Se puede hacer incluso más gruesita como para que se piense que están por separado. Este mismo relleno, voy a usar esta misma combinación, mantengo presionado el botón derecho y sin soltar lo arrastro
por encima del otro rectángulo. Cuando aparece este icono que es como una mira, lo suelto y le digo, bueno, copiar relleno aquí. Automáticamente me toma este relleno. Y lo voy a seguir editando. Voy a hacerle un toquecito más oscuro. Ahí está. Acá es medio redondeado, tanto arriba como abajo. Así que el rectángulo, lamentablemente, lo tengo que convertir a curvas. Curva y un poquitito para arriba. Acá a curva y un chiquitito para abajo. Y ahí ya quedó la figura.